¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones desde el Centro de Retiro San Damiano en Denville, California. Hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Hoy es 8 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo nació en Caleruega, en la actual provincia de Burgos, España, hacia el año 1170, y a los 7 años, entre los 7 y los 14, estuvo bajo la preceptoría de su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán. De los 14 a los 28 vivió en Palencia, estudiando artes, humanidades superiores y filosofía. Al terminar la carrera de artes en 1190, recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la catedral de Osma. Y fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando vende sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba Castilla. Al concluir la teología en 1194 se ordenó sacerdote y fue nombrado regente de la Cátedra de la Sagrada Escritura en las escuelas. Además, tuvo diferentes cargos y muere a los 50 años, en el año 1221, de cansancio, tras una larga y extenuante carrera, por decirlo así, pues eclesiástica, un incansable predicador contra las herejías. Y algo que la gente no sabe es su vinculación con San Francisco de Asís. Cuentan fuentes no verificadas, pero bastante certeras, podemos pensar que tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos legales para que el Papa aprobara su nueva orden. Y de acuerdo con una historia, como les dije, no verificable, el Papa Inocencio III, Santo Domingo y San Francisco tuvieron un sueño. Cada uno de ellos vio que la Basílica Laterana estaba comenzando a derrumbarse y a dos frailes, uno de hábito blanco y el otro de hábito marrón, colocándose ellos mismos como columnas para evitar el colapso total. Domingo se reconoció a sí mismo como el fraile del hábito blanco, pero no sabía quién era el otro. De igual modo, Francisco de Asís se reconoció a sí mismo como el fraile de hábito marrón, pero desconocía quién era el del hábito blanco. Para Inocencio III, el sueño era un rompecabezas y un misterio. Al día siguiente, cuando Domingo iba a ver al Papa sobre la aprobación de su orden, se encontró a un fraile joven vestido con un hábito marrón, mirándose mutuamente. Cada uno reconoció al otro como el compañero que ayudaba a soportar la Basílica Laterana y se abrazaron en medio de la calle. Después fueron juntos a ver al Papa y éste comprendió inmediatamente el significado de su sueño. Las órdenes de estos dos grandes hombres serán como columnas que salvarán a la iglesia de su destrucción. Así que crisis ha tenido la iglesia siempre, pero los santos son quienes han salido a levantar la iglesia. Así que si te parece que nuestra iglesia está pasando por una situación complicada, pues la mejor forma que tienes de ayudar es siendo tú mismo santo o santa. También es interesante en la vida de Santo Domingo recordar lo que ha pasado en torno a su vinculación con el Santo Rosario. Según numerosos testimonios, en el año 1212, en las proximidades de Tolosa, Domingo tuvo una aparición de la Virgen María, quien le entregó el rosario, llamado entonces el Salterio de la Virgen. Según el relato del beato Alano de la Rupe, la aparición se produjo de esta manera y en ella le dijo: la Virgen, ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabes, añadió ella, que la principal pieza de combate ha sido el Salterio Angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Y vámonos directamente ahora a los textos de la liturgia de hoy.
Comenzamos con el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retire de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy estamos ante este clásico texto en defensa de la autoridad de Pedro como roca estable, que eso quiere decir la palabra Petra, piedra, pero roca estable, no cualquier piedrita que anda por ahí rodando. Un cimiento, un fundamento sólido, con la autoridad que le dio Jesús para atar y desatar, que incluye pues el perdón de pecados, indulgencias y todo esto, la autoridad espiritual que el Señor le da al romano pontífice y a toda la iglesia en él. Pero hay un aspecto bastante, digamos, sombrío, porque es humano en esta parte, que es la actitud de Pedro. Primero Pedro pues responde movido por el Espíritu Santo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el Hijo de Dios vivo. Y luego se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y Jesús cambia el tono después de que
Aparentemente, Pedro lo que está queriendo hacer es un acto de compasión, de ternura, de misericordia, de amistad, pero se deja llevar por el miedo, por el miedo. También podríamos pensar que al pasarle eso al maestro, pues también le va a pasar a él. Y también temía por eso. Y el miedo es uno de los peores sentimientos que nosotros podemos tener. ¿Cuándo aparece el miedo? Cuando tememos a futuro que suceda algo terrible. Pero eso siempre es algo que puede suceder, pero que no ha sucedido todavía. Va a pasar, pero no lo tenemos aquí inmediatamente. Claro, Jesús lo estaba anunciando como algo cierto que iba a sucederle, el sufrimiento, y es muy humano huirle al sufrimiento. Pero Jesús les estaba diciendo, claro, tiene que pasar así, tiene que ser así, y luego resucitaré al tercer día. Esto de resucitar al tercer día no era fácil asimilarlo. Ellos estaban viendo solo la parte del sufrimiento inminente que venía sobre el maestro. Pero este hombre, Pedro, luego de hablar movido por el Espíritu Santo, ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, tu pensamiento es como el de los hombres. ¿Y cómo es el pensamiento de los hombres? Negativo, dejándose llevar por el temor, por la emocionalidad, por los sentimientos que unas veces pueden ayudarnos, otras veces no. Y eso hay que discernirlo. En este caso, lo que Pedro estaba queriendo decir, estaba queriendo en el fondo evitar que Jesús cumpliera con la voluntad del Padre. Y eso era terrible. Evitar que Jesús cumpliera con su misión aquí en la tierra era lo peor que podía pasarle a Jesús o que podían sugerirle a Jesús. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique cosas, situaciones, momentos no muy agradables. Pero si es la voluntad de Dios y es lo que conviene que suceda, pues tendrá que suceder, porque Dios puede sacar grandes bienes de grandes males. Y cuando Dios permite grandes sufrimientos y tribulaciones, es porque cosas muy buenas y muy grandes van a suceder después. Miremos las cosas con el ojo de Dios, con el pensamiento de Dios y no con el pensamiento de los hombres, para no tener esta situación, para no dejarnos llevar por la emocionalidad, ni hacer cosas torpes que parezcan buenas, pero que en el fondo lo que queremos hacer es evitar que la voluntad de Dios se cumpla, porque no nos gusta. Pero recordemos, el plan de Dios siempre es mejor que nuestro plan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.